Bueno, más precio. una semana corta, pero que ya vino cargada de mucha información ya en el día de hoy, ¿no? Y lo que viene arrastrando la semana Sí, pasada. sí, tenés el problema del Congreso, tenés una inflación de 20,6, tenés una denuncia penal que se hicieron los diputados radicales por los dichos del presidente Milei, tenés todo el kirchnerismo que en estos momentos sacó un comunicado diciendo que hay que respetar la Constitución y la ley, todo un poquito medio bizarro, Ujú. todo un poquito Sí, sí, sí. medio que uno se queda anonadado con estas cuestiones, pero bueno, es parte de la política bizarra que tenemos en Argentina. En fin, pero bueno, ¿cómo ves lo del DNU? ¿Ves que va a progresar lo de la bicameral o va Mira, directamente a la a ver, justicia? hay dos cuestiones que son claras. La Constitución y la ley reglamentaria establece que una vez dictado un DNU a los 10 días, este, después si querés te mando un videito, yo tengo un canal de YouTube donde hice un video de 5 minutos que explico cómo funciona un DNU y cómo son los controles. Dale, dale, Es decir, pues dictado mándamelo un por favor. DNU. Sí, sí, Mm, el canal de YouTube es mi nombre, Diego Hernán mm. Armesto. Listo, lo buscamos ya Es directamente. el último video, Mm. que dura 6 minutos, pero en realidad son 5, donde explico cómo funciona con un PowerPoint, cómo funciona el proceso. Es decir, se hace un DNU, el DNU lo firma los ministros con el jefe de gabinete, el jefe de gabinete tiene 10 días para remitirlo a la bicameral, llega a la comisión bicameral tiene 10 días para despachar con un dictamen, ese dictamen pasa al Pleno y el Pleno lo trata. Pero si la comisión bicameral no dictamina, el Pleno está habilitado los 10 días para poder tratar el tema en el recinto. Ujú, Es así de simple y fino, ujú. no hay mucha vuelta que darle, y la realidad indica que ya estaría habilitada ambas cámaras para poder tratar el tema. Ahora, el tema es que reúnan el número para rechazarlo, porque el DNU, como los decretos delegados, tienen un procedimiento especial que es por aceptación o rechazo. La aceptación o rechazo por ambas cámaras. Bueno, esto es lo que deberían tener presente al momento de debatirse en el recinto. Ahora, a mí me extraña que el kirchnerismo ahora diga que el radicalismo tiene complicidad con la Libertad Avanza, cuando la Libertad Avanza dice que los radicales son cómplices de los kirchneristas. Entonces es medio raro cómo los radicales están quedando en el medio. Tal cual. ¿Por qué? Porque ahora los radicales lo que están pidiendo es que se trate el DNU en comisión. Eso implica que haya un dictamen de comisión donde seguramente va a ser una aprobación, una validez del DNU para que después lo trate el Pleno. Ujú. Lo que sucede en el medio es que en el 2022-2023 tenemos casi 175 DNU de Alberto Fernández que la comisión no los trató. ¿Por qué? Porque en aquel momento, para que la gente entienda, el kirchnerismo tenía mayoría y no permitía el tratamiento en comisión y en el cuerpo de los DNU que dictaba Alberto Fernández. Entonces, acá hay que distinguir claramente cuál es la intencionalidad que tiene el, el fuego de la política o el juego de la politiquería en tratar de establecer determinados parámetros que no son los establecidos en la Constitución y en la ley reglamentaria, que obviamente es una ley que tiene muchas falencias y desde el punto de vista es inconstitucional, pero bueno, es lo que hay y es lo que es con las reglas que hay que jugar. Sí, sí, totalmente, comparto plenamente y bien clarito la explicación, así que gracias por la gentileza. Por otro lado, hablaba de lo bizarro, ¿no? Todo esto de la política y demás. Y a mí de lo que me quedó de las frases de lo que queda esta semana y lo que pasó la semana pasada, es la frase de Javier Milei cuando dicen que el Estado es una asociación criminal. ¿Cómo te sonó a vos eso? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista como ciudadano y como profesional? Mira, a ver, como profesor de Derecho Constitucional y una persona que cuando juró como abogado juró por la Constitución Nacional y defenderla, me parece que es un claro ataque al texto constitucional. Ujú. Si el presidente considera que él es la reencarnación o viene a cumplir el proyecto de la Constitución de 1853, que es parte del proyecto de Alberdi, porque hay que reconocer que no es la Constitución de Alberdi, eso es un error creer que es la Constitución de Ujú. Alberdi.
Sí, Alberdi dio las bases, pero la convención constituyente, Alberdi no era convencional constituyente y se debe mucho más a Gorostiaga y a Juan María Gutiérrez, la constitución del 53, con la reforma del 60, lo que hace indefectiblemente es una conformación de un Estado a la luz de un proyecto constitucional que es un símil casi del sistema de los Estados Unidos. Entonces, no, a ver, el convencional de 1853 tuvo en miras la Constitución de Chile, tuvo en miras la Constitución latinoamericana, pero mayormente el ensamble principal del proyecto es que difiere con Estados Unidos, donde hay un presidente fuerte, como es lo que quería Alberdi, pero con un Congreso y un Poder Judicial, con tres poderes que hacen la República. Entonces, no me parece correcto decir que el Estado, el gobierno, el Estado sea eso. Si el Estado es mucho más que una presidencia circunstancial, porque también hay que ser realista. El presidente Milei tiene 4 años ahora, más 4 de reelección si la consigue, y tendrá 8 años de la presidencia, donde él podrá establecer los parámetros y las pautas reformistas que considere necesarias para poder transformar a la Argentina y sacarnos principalmente de los problemas que tiene la Argentina, que es mucho más económico y social, sumado a una crisis institucional que oscurece el futuro de la Argentina. Tal cual. Sí, yo haciendo análisis como hacés vos también, si bien nuestra constitución es muy similar a la norteamericana, pero donde se ha hecho, digamos, una especie de mix, fue cuando creamos, o cuando se creó el Código Civil, que es al estilo francés, ¿no? Entonces estamos en un país que tiene una fusión de dos casi culturas u organizaciones políticas diferentes, ¿no? La Argentina en el derecho comparado tiene estas cuestiones que hacen a que somos un mix de distintas formas de ver, ¿no? Es decir, el Código de Vélez Sarsfield tiene una influencia napoleónica que sigue al Código de Freitas de Brasil. Entonces, es toda una corriente que hubo en aquel momento de cómo regular todas las cuestiones que hacían al derecho privado. Ahora, siempre respetando la propiedad privada y los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces ahí donde uno tiene que ver que el mix que se lleva adelante en esta construcción jurídica tiene un símil y un sustento en una corriente jurídica de aquel momento. Es como si vos hoy me decís, cuando se critica, cuando uno quiere volver a la Constitución del 53, sabe que en Argentina hubo casi 160 años de entre 1853 y el 2024, donde obviamente la Argentina tiene otra proyección, es decir, pasamos de una constitución netamente de un corte liberal, 1853-60, para dejar incorporado el constitucionalismo social con la Constitución del 57, de 1957, y una economía social, económica, política, y poniendo como centro del sistema jurídico el hombre, el principio pro homine, a partir de la reforma de 1994. Entonces, hay un cambio de paradigma en cuanto a la construcción político-institucional de la Argentina. La Argentina está evolucionando de tal manera que tiene una corriente progresista, porque tampoco uno tiene que analizar la reforma del 94, hay muchos institutos y posturas y formas en que se llevó adelante la reforma, es con la incorporación de un plexo jurídico internacional de los derechos humanos, que termina conformando el bloque federal de constitucionalidad como muy similar al derecho francés, donde obviamente el hombre cumple un rol fundamental en la construcción histórica más reciente. Es decir, saltamos de lo individual a lo colectivo. Ahora, no quita que lo colectivo suprima lo individual. Lo que hay en la reforma del 94 es un equilibrio entre ambas posturas que llevan indefectiblemente a esta construcción jurídica, como te vengo diciendo, que hace al desarrollo
de nuestro sistema jurídico, económico y social, teniendo como centro de todo ese ordenamiento a la persona humana. Ujú. Sí, un poco en esto del mix, y lo que vos estabas explicando, esta evolución progresista que tiene el país, también tendrá un poco que ver, no sé si compartís conmigo o no, el tema de que aún creo que no se ha creado qué modelo de país se quiere o se puede tener dentro de la República Argentina, ¿no? Bueno, a ver, el modelo de país cambia también según el mundo. Es Ujú. decir, la Argentina no está aislada del mundo y vive una corriente en el mundo. Es decir, si uno piensa en los primeros años, cuando estaba la generación del 80 y después llega Irigoyen con Alvear, hasta el 6 de septiembre de 1930, había un modelo agroexportador bien definido y con una proliferación de la industria. Después vinieron golpes de Estado, la década infame, hasta que llega Perón, donde Perón le da una impronta social, poniendo en el centro de la discusión al trabajo. ¿Por qué? Por sus antecedentes de haber vivido procesos constitucionales, obviamente que el fascismo vivió Perón, cuando era embajador agregado militar en Italia cuando estaba Mussolini, Ujú. donde obviamente él tiene una perspectiva de una Argentina distinta, que obviamente después por los golpes de Estado se truncan los modelos, y la Argentina, como bien vos decís, Miguel, nunca termina de definir qué modelo es, porque siempre, año tras año, desde el 6 de septiembre del 30, golpe tras golpe y gobierno tras gobierno, nunca se terminó de moldear un diseño de la República Argentina desde lo jurídico, lo económico y lo social. Ujú. Esta situación conlleva indefectiblemente que al no tener una definición, produce una crisis, y son las crisis que vivimos siempre. Es decir, la Argentina vive de crisis en crisis. Sí, son crisis Y no termina recurrentes. nunca de definir, claro, nunca termina de definir el modelo. Ujú. Es decir, si vos vas a los Estados Unidos, el modelo está definido. Pueden variar un poco el republicano de los demócratas en lo que respecta a lo social, pero después el modelo económico y político está definido. Vos vas a Francia y es lo mismo. Obviamente que si gana una Le Pen puede llegar a cambiar su relación con los migrantes, pero después la política va a ser lo mismo. Es decir, tenés un problema en España, pero vos fíjate que Alemania no se va a cambiar del modelo que ha definido a partir de la Constitución de Weimar y siguiendo para adelante con todos los problemas que tuvo Alemania, con el nacionalsocialismo y con todas las locuras que pasaron en el medio. Pero Alemania se logra reconstruir y arma en sustento a su Constitución un modelo de país. Es decir, y así puedo darte millones, no voy a ir a Finlandia, Dinamarca, esos países, Suecia, que son casi un relojito funcionando, Ujú. pero me parece que vos tenés que tratar de mirar cómo se construyen los modelos. Y en la Argentina tenemos una dirigencia fundacional. Entonces, cada 4 años un presidente cree que viene a fundar la República y viene a fundar un nuevo modelo. Y siempre se olvidan que el modelo está en la Constitución. Tal cual. Entonces, uno de los problemas graves de la Argentina es que no tiene cultura constitucional. La Ujú. cultura constitucional, la afectación de los derechos y las garantías constitucionales y el sistema institucional que está diseñado en la Argentina, al no cumplirse, volviendo, por ejemplo, el control de los DNU, automáticamente te produce un desfasaje donde un presidente de la República puede sortear el Congreso y por medio de los decretos de urgencia llevar adelante reformas que indirectamente el Congreso las haría en un debate parlamentario mucho más profundo que un decreto de urgencia, que es una facultad que el presidente hace pling y la hizo. Entonces esto es no es tan fácil. Yo creo que la Argentina sigue, fíjate, a ver, hoy, Miguel, veamos hoy la discusión del presidente con los gobernadores. Totalmente. Es decir, nadie puede criticar que el presidente tenga razón en donde hay algunas provincias, por eso digo, no hago causa común de las 24, Ujú. pero hay alguna provincia que viva indefectiblemente la coparticipación y de los fondos fiduciarios y de los tongos que le tiren la nación para poder sobrevivir. Ahora, que las provincias tienen que hacer reformas, las tienen que hacer. Ahora, el método no es ahogar a las provincias. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado federal.
porque al decidir el Estado central una política de ahogo, automáticamente el que sufre la política de ahogo no es el gobernador de la provincia, es el pueblo de la provincia. La el gente. pueblo de la provincia. Claro, el santafesino, el neuquino, el mendocino, el chubutense, el jujeño, el salteño, a ver, son argentinos. Yo no estoy en guerra con las provincias. Entonces, pareciera que estamos viniendo a la discusión allá por 1820, 1830. Unitarios federales. Entonces vamos a terminar, claro, vamos a terminar discutiendo el fusilamiento de Dorrego. Entonces, y los dos gobiernos de Rosas y la suma del poder público en Rosas. Entonces, todo esto hace que la Argentina nunca termine de concluir el proceso constitucional, que es nada más y nada menos que definir un modelo que define políticas públicas que te hacen ir para allá. Entonces, mañana Miguel es el presidente, pero las políticas públicas principales están definidas y siempre va a ir para allá. Diego es presidente y vamos a ir con las políticas públicas que siempre son para allá. Exacto. Acá gana Miguel, quiere fundar la República, gana Diego, quiere fundar la República. Entonces, la única manera de construir todo eso es cuando haya respeto, diálogo, consenso, búsqueda de lugares comunes y tender puentes de uno a otro. Es decir, vos no podés estar enfrentado a los gobernadores o querer enfrentarte al Congreso. ¿Por qué? Porque durante 20 años nos acostumbramos a tener una presidenta que se enfrentaba al Poder Judicial. Y sabemos el daño que le hizo eso a la Argentina. Entonces necesitamos definir modelos, respetar los poderes y no creerse más vivo que el otro. Y siempre hay que saber la frase más grande de que todo, ¿no? Billetera mata galán. Si vas a estar con la billetera apretando a todo el mundo, y va a haber un momento que se te va a complicar. Totalmente, porque la billetera tiene un límite a veces. Exacto. Y bueno, en fin, la verdad que una charla espectacular, Diego. La verdad que te agradezco enormemente por todo lo que hemos charlado. Y yo te agregaría unas cositas en todo lo que fuiste sumando y diciendo y analizando, que no es más que la realidad y la forma de, más allá de lo económico, en lo político, principalmente la forma de salir adelante con el tema que vos hablaste, políticas públicas que se mantienen a pesar del gobierno que venga, donde un país tiene el horizonte marcado de rumbo para saber dónde tiene que ir, como pasa en Estados Unidos o en otros países del mundo. Ponemos el ejemplo de Estados Unidos, porque... Miguel, míralo en Brasil. Sí. Míralo en Chile. Es decir, ¿qué tiene que ver Lula con Bolsonaro? Agua y aceite son, pero bueno. Claro, ¿qué tiene que ver Pineda, Dios lo tenga en la gloria, con Boric? Bueno, entonces, a ver, seamos claros. Yo pongo un poco el ejemplo norteamericano por el tema del bipartidismo, ¿no? Como que el republicano contra el demócrata. Sí, por eso... sí, pero siempre las políticas de Estado son iguales. Exactamente. Mirá, el Departamento de Estado tiene una política pública definida que no importa quién esté a cargo del Departamento de Estado. Pero siempre el Departamento de Estado va a trabajar igual. Igual que el Departamento de Defensa. Totalmente. Es así. Entonces, esas son cosas que no se discuten. Sí, tal pero cual. Bueno. Y como vos decías, y yo le agrego otra cosa, una revolución cultural para entender lo que es la Constitución y cómo hay que preservar las instituciones. Y el otro punto, un país con justicia, porque si no tenemos justicia, no vamos a dar a cada cual lo que se merece, y es lo mismo, no, una sociedad sin premio ni castigo estamos generando. Pagás impuestos es lo mismo que si no los pagaras. Exacto. Y yo siempre reclamo eso, justicia. Y una de las cosas de la justicia que reclamo, más allá de que meta preso a aquel que robó o lo que sea, al que robó que devuelva la plata. Exacto. Diego, más que nada más que agradecido por la charla, por tu tiempo. Dale. Y seguimos en contacto como siempre. Dale, ahí te mando el canal de YouTube, así lo ves. Dale, millón de gracias. Abrazo. Un abrazo Chau. grande. Chau. Era Diego Armesto, abogado constitucionalista, que pasó en la tarde de hoy aquí en La Cocina, en las noticias.